Entonces vamos a empezar con el movimiento armónico simple. Que corresponde a la unidad 5. Para empezar necesitamos hacer algunas definiciones. Primero, movimiento periódico. Es aquel movimiento que se repite a intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Cada cierto tiempo el movimiento es el mismo. Si de acá a 5 segundos el cuerpo se estaba moviendo de arriba hacia abajo, cada cierto tiempo, que puede ser justamente cada 5 segundos, se va a repetir eso. Periodo es el menor tiempo necesario para que el movimiento se repita. El menor tiempo necesario para que el movimiento se repita. ¿Qué es periodo? Entonces una medida de tiempo. Frecuencia es el número de veces que ocurre el fenómeno en la unidad de tiempo. ¿Qué es la unidad de tiempo? Es generalmente un segundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces se repite ese fenómeno en un segundo? Movimiento oscilatorio o vibratorio es aquel movimiento cuando un cuerpo describe la misma trayectoria en dos sentidos, a la ida y a la vuelta. El mismo movimiento tiene que describir, o sea, la misma trayectoria. Movimiento amortiguado es un movimiento oscilatorio en, en el que la energía mecánica se va perdiendo a través del tiempo. Como es amortiguado, generalmente nosotros trabajamos con sistemas ideales, ¿verdad? Pero lo real es que el movimiento sea amortiguado, que la energía se vaya perdiendo a medida que pasa el tiempo. Y por último tenemos movimiento armónico simple. Dice, la variable del movimiento varía en el tiempo como un seno o como un coseno. ¿Qué significa eso? Que si nosotros hacemos un gráfico del movimiento que queremos describir, movimiento armónico simple, vamos a ver que tiene la forma de el seno o del coseno. Eso nomás. Fuerzas elásticas. Dice, cuando se obliga a un cuerpo a cambiar de forma, la fuerza deformadora es proporcional a la deformación. Siempre que no se sobrepase el límite de elasticidad. ¿Qué pasa si sobrepasamos el límite de elasticidad? Se rompe, ¿verdad? Entonces, podemos deformar un cuerpo, pero hasta cierto punto. Y esa deformación es proporcional a lo que se está, o mejor dicho, eh, la fuerza deformadora es proporcional a la deformación, ¿sí? En el caso de una tracción o un empuje, en cuyo caso la deformación es el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza, esta se relaciona con el desplazamiento por la ley de Hooke. ¿Cuál es esa ley? Fuerza igual a K por X. ¿Qué es K? La constante de restitución, ¿sí? La fuerza efectuada en sentido contrario por el cuerpo deformado se denomina fuerza recuperadora y está dada por esta ecuación que es menos K por X. Con esta fuerza el cuerpo va a intentar volver a su forma original. Creo que es física 1 esto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener la descripción del movimiento armónico simple. ¿Y qué tenemos acá? Vamos a tener un cuerpo de masa M que está unido a un resorte de constante elástica K, que está unido a una pared. Y este cuerpo está
sobre, sobre el piso, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración según la ley de Newton. Esto cuando hay movimiento. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Si este es el punto de equilibrio, el lugar donde el resorte no está haciendo ninguna fuerza, entonces vamos a estirar esta masa hacia la derecha y vamos a soltar. Entonces cuando estiramos la masa hacia la derecha va a aparecer una fuerza F acá que va a ser igual a esta acá, que es el coeficiente de restitución, por esta X, que es lo que se deformó el resorte. Entonces ahí aparece la fuerza recuperadora que quiere volver a su forma original a este resorte. Y como ese resorte está unido a la masa, entonces la masa se va a mover con el resorte. Entonces eso va a ser igual a masa por aceleración. Y la aceleración se puede escribir como la derivada o la segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, esto es un cambio de expresión nomás, ¿sí? Esto también es aceleración. Entonces, si nosotros definimos que omega es la velocidad angular, si definimos que omega es la raíz cuadrada de k sobre m, esto podemos despejar de forma tal a tener esta expresión, ¿sí? En vez de k sobre m, vamos a tener omega al cuadrado. Y acá nos queda una ecuación diferencial. Como ustedes están en física 2, todavía no vieron cómo se puede resolver una ecuación diferencial. Por tanto, les voy a pedir que acepten esta solución de la ecuación diferencial. Tenemos nuestra ecuación diferencial y tenemos nuestra solución de la ecuación diferencial. Entonces, x en función al tiempo, ¿qué significa x en función al tiempo? Significa la posición en función al tiempo. ¿Cómo varía la posición x según el tiempo? ¿Y eso a qué va a ser igual? A una constante a, que va a ser la amplitud del movimiento por el seno de omega t más delta. Omega dijimos que es la frecuencia angular y delta es la constante de fase. Acá vemos que la frecuencia angular se mide en radianes por segundo y la constante de fase en radianes. Entonces, esta expresión de la solución de la ecuación diferencial se puede graficar según lo que vemos acá. Acá vemos que, que este gráfico tiene la forma del seno, ¿sí? Y que la amplitud, esto no es igual a 1, ¿sí? O no necesariamente es igual a 1. Que la amplitud puede ser mayor a 1 y que depende justamente de este valor. Y acá vemos t. ¿Qué era t? O mejor dicho, en en las primeras definiciones vimos que el periodo es el mínimo, es el tiempo mínimo necesario para que se repita el movimiento, ¿sí? Entonces, a eso nosotros le habíamos llamado periodo y el periodo se representa con la letra T. Entonces, acá si hacemos un análisis de este gráfico, vemos que en este punto o que este punto se vuelve a repetir acá. Entonces, este es el tiempo mínimo necesario para que el movimiento se repita. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Con el periodo nosotros podemos calcular la velocidad angular o viceversa. Si tenemos el periodo, podemos calcular la velocidad angular según
esta expresión, ¿sí? La frecuencia dijimos que es la cantidad de veces que se repite el movimiento en un segundo. Y la frecuencia está representada por la letra F y es igual a 1 sobre el periodo y se mide en hertz. Y también podemos relacionar la frecuencia angular o la velocidad angular con la frecuencia, que es 2pi por frecuencia. Entonces, una vez definido esto, podemos llegar a la conclusión de que si tenemos espacio en función al tiempo y derivamos eso con respecto al tiempo, podemos obtener el valor de la velocidad para cada punto, ¿sí? Entonces, la velocidad con respecto al tiempo no va a ser otra cosa que la derivada de esta expresión con respecto al tiempo. Y de la misma forma, vamos a tener que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces la expresión de la aceleración nos va a quedar expresado de esta forma según o dependiendo del tiempo, ¿sí? Ahora, existe una relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular. Si se fijan, tenemos velocidad angular, tenemos frecuencia, tenemos periodo, todo eso también tenemos en un movimiento circular uniforme. Entonces, hay una forma de relacionar un movimiento con el otro. ¿Cuál sería? Vemos que dice para x igual a por seno de omega t más phi, vamos a tener este gráfico. Pero la solución, cosa que todavía no les dije, la solución del movimiento, de la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, también puede ser a por coseno de omega t más phi. ¿Y dónde va a estar la diferencia? O sea, si nosotros podemos escribir seno y coseno indistintamente, la diferencia va a estar en la constante de fase. Si nosotros utilizamos el seno, phi va a tener un valor, pero si utilizamos coseno, phi va a tener un valor diferente. O sea, se puede trabajar tanto con seno como con coseno, pero la diferencia va a estar en este valor. Entonces, si utilizamos el seno, nosotros mirando este gráfico, podemos decir que si tomamos esta, se ve acá punto de equilibrio, ¿sí? Imagínense que acá está el cuerpo y que en vez de estar de forma horizontal como estábamos haciendo hace rato, ahora está de forma vertical. Entonces, si este es el punto de equilibrio, el cuerpo puede oscilar de arriba a abajo, ¿sí? De arriba a abajo. Y el cuerpo va a llegar como máximo hasta este punto y como mínimo hasta este punto, ¿sí? Eso está dado por la amplitud, ¿sí? Esta amplitud. Entonces, el cuerpo puede hacer un recorrido que se puede relacionar con este recorrido. Nosotros sabemos que, nosotros sabemos que nuestro cuerpo se va a mover de arriba a abajo y solamente sobre una línea vertical. Pero el movimiento circular uniforme se da con esta trayectoria, ¿sí? Un círculo forma, ¿verdad? Entonces, mientras
el cuerpo se esté desplazando desde la posición de equilibrio hacia la amplitud que está abajo, entonces el recorrido va a ser en este primer tramo o en este cuarto de esta circunferencia. Cuando el cuerpo se esté desplazando desde la amplitud máxima hacia la posición de equilibrio, vamos a saber que va a estar en este segundo cuarto. Va a estar en un punto X que esté comprendido desde acá hasta acá. ¿Sí? Después, si el cuerpo pasa la posición de equilibrio y se va hacia la amplitud mínima, entonces sabemos que el cuerpo va a estar en un punto entre este ángulo de 180 y este ángulo de 270. Sería el tercer cuarto. ¿Sí? Y cuando el cuerpo baja de nuevo, va a estar comprendido, o sea, su posición va a estar dada entre un punto de ángulo 270 y el ángulo 0. ¿Ya? Entonces, ahí vemos que hay 4 cuartos. ¿Sí? Y el tiempo, si nosotros tomamos esta ecuación y decimos que el tiempo es igual a 0, entonces ahí nosotros vamos a poder saber en qué posición se encuentra originalmente el cuerpo cuando el tiempo empieza a correr. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia con el coseno. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno está desfasado 90 grados respecto al seno. Si el seno comienza, o si el cero de seno comienza en este punto, vemos que 90 grados después comienza el cero del coseno. Entonces acá pasa lo mismo. Si el cuerpo está, como dijimos hace rato, desde la posición, se está yendo de la posición de equilibrio hacia la amplitud máxima, va a estar en un punto entre la posición de equilibrio y esa amplitud máxima, pero que es el primer cuarto. ¿Sí? Entonces, el primer cuarto para el seno tiene que ser un ángulo entre 0 y 90 grados. Pero el primer cuarto que describe la misma posición para el coseno va a estar dado para un ángulo entre 270 y 0 grados. Y ahí está la diferencia. ¿Sí? Mientras acá es entre 0 y 90, acá va a ser entre 270 y 0. Y lo mismo pasa para cualquiera de los otros cuartos. ¿Se entiende eso? Bueno, esto seguro van a entender mejor cuando hagamos algún ejercicio. Bueno, entonces tenemos formas de la ecuación del movimiento armónico simple. Dijimos que la solución de la ecuación diferencial es A por seno omega t más phi. Siendo A la amplitud, siendo omega t más phi la fase y phi la constante de fase. Esto se puede descomponer como una suma de ángulos, seno de alfa más beta. Entonces eso es lo que se hace acá y se ve que A por coseno de phi es una constante y B por seno de phi también es una constante. Entonces eso se puede expresar como A seno omega t más B coseno omega t, donde esta amplitud va a estar dada por A al cuadrado más B al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso, mientras que la fase va a ser igual a arctangente de B sobre A. Entonces, para el periodo y la frecuencia, esto ya vimos, dijimos que
omega t va a ser igual a 2pi, que omega es 2pi por frecuencia. También ya vimos que para la solución de x igual a seno omega t más phi, podemos derivar esto respecto al tiempo y vamos a tener la expresión de la velocidad en función al tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace acá nuestro ejercicio? O sea, ¿qué es lo que nos muestra acá esta diapositiva? Que también se puede expresar la velocidad en función a la posición x, ¿sí? Entonces eso es lo que hace acá. Reemplaza el seno cuadrado omega t más phi por x cuadrado sobre a cuadrado. Entonces tenemos una expresión de la velocidad que depende de la posición, ya no solo del tiempo, ¿sí? Entonces esta expresión es válida, se puede utilizar cuando resolvemos algún ejercicio. Ahora, cuando la velocidad es máxima, eso es lo que tenemos que analizar. La velocidad en un movimiento armónico simple es máxima cuando x es igual a 0, o sea, en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque si este es el movimiento de forma vertical, vamos a tener que, en esta posición de equilibrio, estiramos el cuerpo y soltamos. Al soltar, si estiramos hasta este punto, cuando soltamos el cuerpo, ¿qué velocidad tiene? Tiene velocidad cero. La velocidad es cero cuando la amplitud es máxima, ¿sí? Porque llegamos hasta la amplitud máxima, soltamos y la velocidad es cero. Eso se cumple acá y se cumple en la otra amplitud, ¿sí? Ahora, el cuerpo va a ir ganando velocidad a medida que se acerca a la posición de equilibrio. Una vez que llega a la posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima. Pero en ese punto, ¿cuánto va a ser la aceleración? La aceleración depende de la fuerza, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Y esa fuerza depende de qué tan deformado esté el resorte. Y en la posición de equilibrio, el resorte no está deformado, entonces la aceleración es cero. Entonces, en la posición de equilibrio, la aceleración es cero y la velocidad es máxima, ¿sí? Ahora, si dijimos que la aceleración depende de la deformación del resorte, entonces tenemos que decir que cuando estiramos hasta la amplitud, vamos a tener la deformación máxima. Y al tener la deformación máxima, también vamos a tener la aceleración máxima. ¿Dónde se va a dar eso? En la amplitud, en los extremos. Pero, como dijimos, en la posición de equilibrio, la aceleración va a ser cero porque no existe deformación.